Estequiometría, balanceo por método redox, utilizando porcentaje de rendimiento. Grupo uranio 235. Integrantes: Actiel Ríos, Antonio Hernández, Ariel Flores, Carlos Suárez, Daniel Morales, Iris González y Marco Gamboa. Y sin más, comencemos. Buenos días, profesor, compañero. Voy a presentarle un problema de balanceo por método redox y estequiometría utilizando porcentaje de rendimiento. El enunciado del problema dice así: el ácido sulfúrico reacciona con cobre metálico para dar sulfato de cobre 2, dióxido de azufre y agua, según la reacción que observamos aquí. A. Ajuste las reacciones iónica y molecular por el método de ion-electrón. Determinar el rendimiento de la reacción sabiendo que si se hace reaccionar 30 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico, 18 molar con exceso de cobre metálico, se obtiene 35 gramos de sulfato de cobre. Entonces, para resolver el problema, primero ponemos los números de oxidación para ver quién se reduce y quién se oxida. Como podemos observar aquí, el cobre está en 0, el número de oxidación y acá tiene 2. Aquí aumenta su número de oxidación, por lo cual pierde electrones y se va a oxidar. El azufre tiene 6 y acá vemos que tiene 4. Disminuye el número de oxidación, gana electrones y por lo tanto se reduce. Entonces el sulfato pasa a dióxido de azufre. Entonces, ahora ajustamos y colocamos los electrones que se han perdido. Colocamos esto porque el total de carga debe ser 0. Como vemos aquí 0 y tenemos 2, y le quitamos 2, entonces ya bate en 0. Y acá hacemos lo mismo. Ya luego hacemos la suma, eliminamos esto 2 y nos queda esta reacción. Pero esto está en forma iónica y el problema quiere que esté en forma molecular. Entonces aquí tenemos 4 hidrógenos, lo podemos unir con esto y queda en sulfato de hidrógeno y acá quedan 2. Pero falta un sulfato para neutralizar las cargas. Y este procedimiento, a este nos queda ya de forma molecular y vemos si está balanceada. Tenemos cobre, 4 de hidrógeno, acá 4 de hidrógeno y acá tenemos 4 de oxígeno y acá tenemos 8 y todos están iguales aquí. Entonces, en la parte B tenemos exceso de cobre, 30 mililitros de sulfato de hidrógeno y 18 molar. Y acá tenemos 35 gramos de sulfato de cobre. Entonces, antes de calcular el rendimiento, necesitamos obtener los gramos teóricos a partir de los datos del sulfato de hidrógeno. Entonces, tenemos 30 mililitros, lo pasamos a litro y hacemos el cálculo y nos da 0,54 mol de sulfato de hidrógeno. Pero necesitamos, son los de sulfato de cobre. Entonces, hacemos la conversión. A 2 mol de sulfato de hidrógeno es 1 mol de sulfato de cobre. Hacemos los cálculos y da 0,27 mol de sulfato de cobre. Entonces, pero necesitamos los gramos para poder calcular el rendimiento. Entonces esto lo pasamos a gramos y nos da 43,092 gramos de sulfato de cobre. Y ahora sí procedemos a calcular el porcentaje de rendimiento, son los gramos teóricos los gramos prácticos entre los gramos teóricos por 100. Ya nuestros gramos prácticos serían 35 gramos y los teóricos son los que sacamos, que son 43,092 gramos. Multiplicamos por 100 y el porcentaje de rendimiento nos da 81,22%. Hola, mi nombre es Abdiel Ríos y voy a presentar el problema número 2. Dada la reacción redox H2O más cation de hierro con dos cargas positivas, reacciona para formar el hierro 3 en su estado iónico más una molécula de agua en disolución ácida. A. Balancea la ecuación por el método de ion-electrón. B. ¿Cuántos gramos de hierro 3 en estado iónico se producen a partir de 10 gramos de H2O2? Si el rendimiento de la reacción es del 75%. Solución. Balancea la ecuación por el método de ion-electrón. Para esto necesitamos determinar cuál es el átomo que se oxida y cuál es el átomo que se reduce. Vemos en primer lugar que esto es un peróxido y en un peróxido el oxígeno tiene un número de oxidación de -1. Acá está el óxido, entonces el oxígeno como óxido tiene un número de oxidación de -2. Es decir, hay una transferencia o hay una ganancia de electrones hacia el oxígeno en el lado derecho de la reacción. Por lo tanto, se reduce. De esta forma, tenemos la semirreacción de reducción.
Pero la semireacción de oxidación analizamos que es el hierro quien pierde un electrón. Pierde un electrón y adquiere una mayor carga positiva. Pasa de tener un número de oxidación de 2 a 3. De esta forma tenemos la semireacción de oxidación. Vamos a balancear esta en primer lugar. Aquí en este caso lo único que debemos balancear son las cargas. Como aquí hay dos cargas, añadimos un electrón en el lado derecho de la ecuación para tener dos cargas positivas aquí y dos cargas positivas acá. Ahora, en la semireacción de reducción también tenemos que añadir una carga en el lado izquierdo, que es la carga que va a adquirir el oxígeno ya en el lado derecho. Además, vemos que aquí hay dos átomos de oxígeno y en el lado derecho solamente hay uno. Por eso añadimos el coeficiente de 2 al frente de la molécula de agua para equilibrar el oxígeno. Sin embargo, ahora tenemos 4 hidrógenos en el lado derecho y acá solamente hay 2. Por eso añadimos 2 protones para tener equilibrado lo que es el hidrógeno. Sin embargo, hemos tenido una ganancia de cargas positivas. Acá tenemos 2 cargas positivas y el hidrógeno está en equilibrio. Por lo tanto, tenemos que añadir 2 electrones más para equilibrarlo todo y tener un balance adecuado. De esta forma, hemos añadido 3 electrones y así queda balanceada la semireacción de reducción. Continuando, debemos sumar las semireacciones, asegurándonos de que haya la misma cantidad de electrones en ambas semireacciones. Por ello, multiplicamos por 3 la primera semireacción y la sumamos, teniendo como resultado la reacción balanceada 3 hierro con 2 cargas positivas más 2 protones más H2O2 reaccionan para formar 3 hierros con 3 cargas positivas y 2 moléculas de agua. Ahora, regresando al inciso B, que es cuántos gramos de hierro 3 en estado iónico se producen a partir de 10 gramos de H2O2, si el rendimiento de la reacción es del 75%. Para contestar esta pregunta, lo primero que hacemos es calcular las masas molares de los compuestos de interés, es decir, de H2O2 y de hierro. Aquí están sus masas molares. Ahora, calculemos el rendimiento teórico de los gramos a partir de los 10 gramos de H2O2 de los gramos de hierro. Para ello utilizamos los factores de conversión de las masas molares y en la forma mostrada aquí para obtener lo que son los gramos de hierro teóricos, que son 16,41 gramos de hierro. Y por último, multiplicamos ese rendimiento teórico por el porcentaje de rendimiento de la reacción para obtener lo que es el rendimiento real, que son 12,31 gramos, con lo que termina el problema. Problema número 3. El enunciado del mismo dice así: el dicromato potásico oxida al sulfato ferroso en un medio de ácido sulfúrico, obteniéndose entre otras cosas el sulfato férrico y el sulfato crómico. A. Ajustar la reacción por el método ion-electrón. Y B. Calcular los gramos de sulfato de cromo que se obtendrán a partir de 4,0 gramos de dicromato potásico, si el rendimiento de la reacción es del 75%. Solución para la parte A. Se tiene la siguiente reacción o ecuación. Es decir, que tenemos una reacción en la cual el dicromato de potasio se oxida o se combina con el sulfato ferroso y se obtiene el sulfato de cromo 3 y el sulfato férrico. Si bien en el enunciado nos dice que el oxidante es el dicromato, por lo tanto, la reacción que sufrirá el cromo es la semireacción de reducción, porque si él se está comportando como un oxidante, él se está reduciendo en lo que transcurre la reacción, mientras que el hierro se está oxidando. De esta manera ya podemos plantear las semireacciones. Comencemos con la semireacción de reducción. Será aquella en la cual el dicromato -2 pasa a cromo +3
sabemos que el dicromato en su estado de oxidación es de +6, de tal forma que si pasamos de +6 a +3, esto significa que cada átomo de cromo capta 3 electrones. Y como al haber 2, colocaremos +6 electrones. Si hay 7 moléculas de oxígeno a la izquierda, colocaremos 7 moléculas de agua al lado derecho. Como al añadir 7 moléculas de agua, también hemos añadido 14 protones, que debemos colocar a la izquierda para compensarlos. Y de esta manera tenemos la semirreacción de reducción. Ahora, la semirreacción de oxidación. Esta es mucho más sencilla debido a que simplemente el hierro +2, el catión hierro 2 ferroso, pasa a hierro +3, cediendo o perdiendo un electrón. Ya se tiene ambas semirreacciones planteadas. Ahora se procede a multiplicar cada una de ellas por un coeficiente para que los electrones se simplifiquen. Como se tiene aquí un electrón y 6 electrones, se multiplica la semirreacción de oxidación por 6 y se sumará de esta manera, y se tiene el dicromato más 6 electrones más 14 protones más 6 moléculas de hierro +2 más cromo +3 más 7 moléculas de agua más 6 moléculas de hierro +3 más 6 electrones. Como se puede observar, se tiene 6 electrones a la derecha y 6 electrones a la izquierda. Por lo tanto, estos se pueden simplificar. Para obtener la ecuación global, debido a que aquí se tiene la ecuación iónica, debemos considerar qué compuestos proceden cada uno de los iones representados. El dicromato es del dicromato potásico. El hierro procede del sulfato ferroso y en el enunciado nos dice que acidicamos el medio con ácido sulfúrico, es decir, que los protones proceden del ácido sulfúrico. Por lo tanto, tenemos dicromato potásico más 7 moléculas de ácido sulfúrico más 6 moléculas de sulfato ferroso, y esto nos dará sulfato de cromo 3 más 7 moléculas de agua más 3 moléculas de sulfato férrico. ¿Y ahora qué nos falta? Nos faltan 2 potasios que aparecen a la izquierda y a la derecha no. En cuanto a los sulfatos, vemos que tenemos 7 y 6 sulfatos que nos da 13 en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos 3 y 9 que nos da 12. Por ende, nos falta un sulfato y 2 potasios. Es decir, que simplemente añadiremos una molécula de sulfato de potasio. Y a partir de esta ecuación hacemos los cálculos estequiométricos. Solución para la parte B. Bien, en la reacción tenemos un rendimiento del 75%. ¿Esto qué significa? Que por cada 100 gramos teóricos obtenemos 75 gramos reales, es decir, obtenemos menos cantidad de producto de los cuales teóricamente podríamos obtener.
Partimos de los 4,0 gramos de dicromato potásico, que equivalen a 1,0 mol de dicromato potásico entre su peso molecular, que equivale a 294,0 gramos de dicromato potásico, que en una mol de dicromato reaccionan para dar una mol de sulfato de cromo. Por lo tanto, tenemos 1,0 mol de sulfato de cromo 3 entre 1 mol de dicromato potásico por 392,0 gramos de sulfato de cromo 3 entre 1,0 mol de sulfato de cromo 3. Estos 392 gramos de sulfato de cromo 3 no son más que teóricos, porque proceden del ajuste de la reacción redox, pero en realidad sabemos que se producen menos cantidad de producto. Por lo tanto, por cada 100 gramos teóricos, únicamente se obtienen 75 gramos reales. Es decir, que como se obtienen menor cantidad de productos de la que teóricamente podemos obtener. Por ende, el factor de conversión se utiliza en el sentido que el valor más alto va en el denominador. Y realizando los cálculos estequiométricos se obtiene la respuesta final, que equivale a 4,0 gramos de sulfato de cromo 3. Nos piden balancear una ecuación por el método de redox. En este caso, lo primero que debemos hacer es colocar los números de oxidación de cada elemento. Como vemos, el HNO3, el número de oxidación del oxígeno en este caso es 1, el del nitrógeno es 5 y el del oxígeno es menos 2. En este caso el del estaño es 0 y el de H2O, el del agua, es 1 en hidrógeno y menos 2 en oxígeno. Como producto, que tenemos que el hidrógeno es más 1, el estaño es más 4 y el oxígeno es menos 2 y el NO, el NO, ¿sí? El oxígeno vale menos 2 y el nitrógeno 2. En este caso lo que queremos es que el resultado nos dé 0, balancear o equilibrar, mejor dicho, estas reacciones que nos den 0. En este caso el oxígeno tiene menos 2 y al nitrógeno tenerlo con positivo 2 menos 2 es igual a 0. En este caso el oxígeno tiene 3 de oxígeno por menos 2, eso es menos 6. Y en este caso el hidrógeno se multiplica por 2, me da hidrógeno 2 y el estaño se le suma más 4, me da 6. 6 menos 6 es 6 menos 6 es 0. Y de igual forma se hace con los reactivos, obteniendo 0 en cada uno de ellos. Después de eso, vemos quién aumentó, cuál de estos elementos y cuál de estas reacciones aumentaron y quién disminuyó. En este caso vemos que el hidrógeno siempre valió 1, 1, 1 y 1. El oxígeno por su parte valió menos 2 y menos 2, es decir que nunca cambió. Sin embargo, vemos que el estaño como reactivo valía 0, pero como producto ahora vale 4, y también el nitrógeno antes como reactivo valía más 5 y ahora 2 más 2. Bueno, en este caso el nitrógeno estaba como reactivo y disminuyó, es decir, se redujo a más 2. Hay una diferencia de 3 átomos de nitrógeno, y con respecto al estaño estaba en 0 y este como producto llegó a aumentar a 4, es decir que como se conoce químicamente hubo una oxidación. Estas dos reacciones son semirreacciones. Después de esto escribimos estas semirreacciones pero sin los números de oxidación del elemento. Aquí lo que se hace es como una multiplicación en cruz. Lo que le pertenecía a los elementos, o mejor dicho los átomos,
la diferencia de átomos que hay ahora se pasan a ser el estaño y los del estaño al nitrógeno. En este caso al nitrógeno hay una diferencia de 3 y ahora van a ser 3 para el estaño, tanto el reactivo como el producto, y de igual forma con el estaño al nitrógeno, antes como reactivo hay 4 y como producto hay 4. De esta forma tratamos de balancear la ecuación original. Volvemos a escribir la ecuación original que nos dieron en un principio, esta vez sin los números de oxidación, y bueno, colocamos los valores numéricos correspondientes a cada elemento. En este caso 4 en reactivos, buscamos los 4 que le pertenecen al nitrógeno, que aquí está, y los 3 que le pertenecen al estaño. En este caso el H2O no hay ninguno que haya cambiado, entonces se mantiene igual. Y de forma vemos que empezamos con el hidrógeno, que tiene 4 más 2 aquí, serían 6, y aquí 3 por 2 de hidrógeno serían 6, en este caso aquí no hay hidrógeno. El nitrógeno sería 4, y aquí tampoco hay. Y aquí vemos que 4 acompaña el nitrógeno, entonces está balanceado. Y con el estaño, en este caso, aquí hay 3, y aquí vemos que también multiplica esto por 3, y bueno, está ahí balanceado. Y ahora falta solo el oxígeno, que aquí habría 3 por 4, que sería 12, más 1, en este caso es 13, y aquí el oxígeno multiplica 3 por 3, que es 9, más 4 que lleva aquí, eso nos da un total de 13 de oxígeno también, mostrando así que se ha podido balancear por el método de redox la ecuación que nos dieron de un principio.